Huerta, muchísimas gracias por permitirme que los y las acompañe en estas tardes de pandemia a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Estamos al lunes 7 de diciembre de este año 2020, año de la pandemia. Es el primero de los 4 lunes que tiene este 12º mes del año. Gracias, donde quiero que usted se encuentre en algún lugar del Perú o del mundo. Estamos ya empezando nuestras tardes de todo sobre el coronavirus. La pandemia sigue mostrando diversos rasgos de personalidad, si se puede hablar de la personalidad o comportamiento de una pandemia. Los especialistas hablan de eso, hablan del comportamiento del virus, comportamiento de la pandemia. Entonces, si nos damos cuenta en el mundo, aquí en Estados Unidos está terrible la cosa. California está en toque de queda, muchas regiones están a capacidad, en Europa está bajando un poco después de una segunda ola terrible, en América Latina, en Argentina se está yendo, en el Perú se está yendo, en Chile está empezando. Es decir, esta pandemia, señor, señora, tiene un comportamiento completamente impredecible. Lo único que nos queda a nosotros como personas, como individuos, es evitar infectarnos. Eso es como persona, como individuo. ¿Y qué es lo que usted puede hacer como persona, como individuo, para evitar infectarse? Ya sabe, lo hemos repetido en varios programas de RPP Noticias. Manejar 4 elementos que determinan su probabilidad de contagio. 4 elementos. ¿En qué espacio está? ¿Abierto o cerrado? ¿Al aire libre? ¿Cerrado sin ventilación? ¿En ese espacio cuánta gente hay? ¿Está la gente espaciada o está la gente junta? ¿Cuánto tiempo se va a quedar ese espacio? ¿Más o menos de 15 minutos? Y si en ese espacio, con esa gente, durante ese tiempo, la gente usa mascarillas o no. Eso es lo que a usted le toca manejar. Eso es lo que a usted, señor, señora, le toca manejar. Y cada mañana que salga de su casa, usted diga, ¿dónde voy a estar hoy día? ¿A dónde voy a ir? Y haga la lista de las 4 cosas. A ver, primero voy a estar en un supermercado que es grande, amplio, pero es cerrado. Ahí, a la hora que estoy yendo, no va a haber mucha gente. Ajá, entonces la gente va a estar espaciada. No me voy a quedar más de 15 minutos porque voy a entrar y voy a salir y voy a estar usando mi mascarilla y estoy seguro que la gente usa mascarilla. Ah, entonces el riesgo, la probabilidad en ese lugar es baja. Y así tiene usted que jugar con estos 4 elementos para que de esta manera usted como persona, como individuo, aprenda a manejar su propio riesgo de contagio. Y por otro lado, ya las vacunas están saliendo. Mañana empieza a vacunarse Inglaterra. Este jueves la FDA se reúne aquí en Washington. Bueno, va a ser una reunión virtual para decidir si le dan o no la aprobación de uso de emergencia para Estados Unidos a la vacuna de Pfizer. El próximo jueves, el 17, van a tener la misma reunión, pero para ver si le dan la, eh, el permiso de uso de emergencia a la vacuna de Moderna. Ya Rusia, al parecer, ya empezó este fin de semana la vacunación. Es decir, la vacunación ya empezó. Pero usted no sabe la cantidad de mitos que hay sobre la vacuna. Los del movimiento antivacuna están en su garbanzal circulando noticias falsas de las vacunas. Una serie de cosas que hoy día vamos a analizar para usted. Y vamos a analizar para usted con una invitada. Ella nos atiende desde la Ciudad de México. Ella es la doctora Mayra Pérez Tapia, doctora en inmunología y directora de la Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioprocesos del Instituto Politécnico Nacional en México. Doctora Pérez, la saluda a la distancia. Yo soy el doctor Elmer Huerta. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Elmer? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Un placer poder platicar contigo el día de hoy. Encantado, Mayra, encantado de tenerte en el programa. Estábamos empezando el programa hoy día con música de Armando Manzanero. Él Lo nació escuché. en Mérida, en Yucatán. ¿Ah? ¿Tú sabes cuántos Así años es. cumple hoy día Armando Manzanero? Eh, ¿Cuántos años cumple el día de hoy?
No, no sé, tú dime. Pues Mayra, don Armando Manzanero nació un día como hoy, un 7 de diciembre de 1935, cumple 85 años. Así que si alguien lo conoce, que le mande un WhatsApp. Feliz cumpleaños, Armando Manzanero. Pues muy Pues feliz Mayra, qué gusto cumpleaños. tenerte en el programa. Entonces, eh, mitos sobre las vacunas. Para empezar, ¿por qué se producen estos mitos? ¿Cuáles ves tú que son las raíces de que haya tantos mitos? ¿Qué explicaciones podemos ponerle? Mira, Elmer, yo creo que el por qué es multifactorial, ¿sí? Y yo creo que uno de los principales factores para que se desarrollen y se divulguen estos mitos es la falta de entendimiento de qué es una vacuna, de cómo se fabrica una vacuna y de cómo se evalúa una vacuna. Sí, creo que nosotros, los científicos y además los reguladores, todo este grupo multidisciplinario de personas que participan desde la investigación hasta la administración de una vacuna, creo que tenemos una deuda de comunicación. No hemos Ujú, sabido comunicar adecuadamente los procesos y esto, pues definitivamente llega y permea en una sociedad que hoy tiene unas redes de comunicación variables ujú, y se ujú. empiezan a generar mitos, desinformación. Yo creo que principalmente es la falta de entendimiento y de divulgación de la manera en que se desarrolla y se evalúa una vacuna. Muy bien. Pues entonces vamos a hacer una cosa, Mayra. Vamos a tomar una pausa breve. Cuando regresemos vamos a pedirte por favor que nos describas así a grande rasgo para nuestros oyentes en este momento contra COVID-19, cuáles son los principales tipos de tecnología que se están usando para que así los podamos entender y empezar a disipar mitos. Vamos a regresar. Esta es otra canción. Gracias por estar con nosotros. Estas son las tardes de todo sobre el coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Donde quiera que se encuentre usted en algún lugar del Perú o del mundo, muchísimas gracias por permitirme que los y las acompañen estas tardes de pandemia. Si usted recién se une a nuestra programación, hoy día vamos a analizar los mitos acerca de las vacunas. Ya las vacunas ya son una realidad y los mitos también son una realidad y circulan por el WhatsApp, por el Facebook, por el Twitter, por todos lados circulan los mitos. Nos acompaña la doctora Mayra Pérez Tapia, ella es doctora en inmunología y directora de la Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioprocesos del Instituto Politécnico Nacional en México. Mayra, nos dijiste de que una de las raíces, muchas raíces que hay para explicar la aparición de estos mitos y por qué son tan frecuentes, es uno, la globalización, todos estamos interconectados, como decía Humberto Eco, quien antes solamente se atrevía a hablar cosas en un bar, ahora ya tiene un Twitter y es escuchado como si fuera un premio Nobel, todo el mundo tiene acceso a la comunicación. Y lo otro es que no hemos hecho un buen trabajo en comunicar y explicarle a la gente en qué consisten las vacunas. Entonces, al no explicarles eso, obviamente la gente inventa cosas y las circula. Empecemos entonces, Mayra, con tu permiso, a ver, que nos expliques cuáles son las principales plataformas tecnológicas que en este momento se están usando para las vacunas contra COVID-19. No sé por cuál quieres empezar, por mRNA, vectores, para que Mira, lo expliques a nuestros oyentes. yo creo que pudiéramos empezar por las tradicionales, Elmer, porque mira, tú sabes, la vacunación ha evolucionado en los últimos años, pero definitivamente hay vacunas, vamos a ponerle entre comillas, tradicionales, que son las que se desarrollaron en el siglo pasado y las que se ocuparon durante, digamos, la primera etapa crucial de la vacunación, que son las vacunas que derivan de virus, del mismo virus, pero atenuado o inactivado. Esas, digamos, son las vacunas tradicionales. Hay varias de ellas desarrollándose, sobre todo en Asia, de este tipo de plataformas. Digamos, son la vacuna más tradicional. ¿Por qué es la más Ujú. tradicional? Porque es la que tiene el virus completo, pero ya no es patogénico, ¿sí? O su patogenicidad está completamente nulificada.
Entonces, esa es una de las Muy plataformas. bien. Discúlpame Como, que te interrumpa. Sí, entre paréntesis, para nuestros oyentes, Mayra, te cuento que una de esas vacunas, la del laboratorio chino Sinopharm, es la que se está probando en el Perú con la fase 3 y hay más de 6.000 peruanos, ya son casi 12.000 van a ser, que están probándola. Entonces, esa es la vacuna típica, clásica, tradicional, dices, el virus tradicional, completo, pero desactivado. Muy bien, sigue, por así favor. es, tradicional. Entonces, después de empezar por las tradicionales, la vacunación migró a únicamente utilizar un fragmento de esos microorganismos, que son las vacunas peptídicas o las vacunas de proteína. Sí, que son pedacitos, se identifica por investigación cuáles son los pedacitos del microorganismo, del virus, que son más inmunogénicos contra quien vamos a respetar la respuesta, y son las vacunas de fuente proteica. ¿Sí? Hay que recordar, Elmer, que de manera muy simplista, cuando nosotros nos enfermamos de manera natural por un agente infeccioso, nuestra respuesta inmune se desata contra ese agente infeccioso con dos objetivos: por formar anticuerpos y formar células específicas contra ese agente maligno, contra ese agente infeccioso. Las vacunas tienen esa función, tienen ese objetivo: desarrollar anticuerpos y células específicas contra el De, me- agente en cuestión. de Nuestro memoria. sistema inmune, exactamente, nuestro sistema inmune de manera tradicional, está diseñado y ha evolucionado para responder principalmente a proteínas. Esto es bien importante. Ujú. Entonces, recordemos, vamos, vacunas tradicionales, virus inactivados o muertos. Después, vacunas proteicas, que son pedacitos de esos virus contra los cuales nuestro sistema inmune reacciona. Después, vacunas que se desarrollan en vectores virales, es decir, otros virus a los cuales por modificación se les decora, yo así le digo, se les adicionan segmentos de las proteínas del virus de interés. O sea, en este caso, en particular para COVID, hay varios adenovirus, así se llaman, que De están resfrío. utilizándose con segmentos de las proteínas para COVID. Virus de resfrío. Ujú. Esos adenovirus. ¿Sí? Así es, exactamente. Y las últimas vacunas, que son las últimas, digamos, de última generación, que son las vacunas de RNA o de DNA, en donde lo que se busca con estas vacunas es que sea nuestro cuerpo quien produce de una manera transitoria la proteína, de una manera, en un periodo de tiempo muy cortito, se produce la proteína del virus de interés, otra vez, pero es el tiempo suficiente para que nuestro sistema inmune identifique esa proteína y pueda montar anticuerpos y células específicas contra la proteína en cuestión. Es bien Ujú. importante comunicarle a nuestro público, Elmer, que el sistema inmune tiene una característica bien particular, y una de ellas es que puede identificar lo propio de lo extraño. Entonces, nuestro sistema inmune monta respuestas de manera tradicional, siempre hay sus excepciones, pero de manera normal monta respuestas de anticuerpos y de células contra proteínas extrañas. Es por eso que si nosotros ponemos la proteína extraña dentro de nuestro cuerpo, pues nuestro sistema va a producir esos anticuerpos, va a producir Ujú. esas células sin necesidad de que esté el virus completo, sin necesidad de que nos enfermemos, y pues evidentemente es mucho más seguro, porque pues las consecuencias son menos graves que con una Claro. enfermedad. Entonces, tenemos 30 segundos en este segmento. El primer mito, aquel que dice de que si te ponen una vacuna te vas a enfermar de COVID, ya con lo que has explicado es falso. Claro, no te enfermas. ¿Por qué? Pues porque no te están poniendo el patógeno con su capacidad patogénica, te están Ujú, poniendo cachitos, ujú. ¿no? De virus. Correctamente. Pues Vaina, vamos a tomar una pausa. Qué linda revisión que les has hecho para nuestros oyentes. Los 4 tipos de tecnologías. Pedacitos de proteínas que se llaman de antígenos, los que llevan caballitos de Troya, vectores virales, que la doctora nos ha dicho que como que se adorna, aquellos que llevan la tradicional, el virus común desactivado, y las supermodernas que ya el cuerpo mismo es el que produce la proteína y los anticuerpos. Vamos a regresar con más. No se vaya. La doctora Mayra Pérez Tapia y es doctora
doctora en inmunología, directora de la Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioprocesos del Instituto Politécnico Nacional en México. Está con nosotros para analizar los mitos de las vacunas. En una maravillosa descripción, ya nos hizo una revisión de los 4 tipos de tecnología principales que en este momento se están usando para tener vacunas contra COVID-19. Las tradicionales, los virus completos atenuados, las que usan pedacitos del virus que son proteínas de antígenos, las que llevan un virus que es otro virus del resfrío y que ella dijo lo adornan con piezas de este coronavirus para despertar la inmunidad, y las otras, las súper avanzadas, que usan pedacitos del genoma del virus para que nosotros mismos seamos los que provoquemos la defensa. Y ya ella disipó un mito. La doctora Pérez nos ha dicho de que describiendo estas tecnologías, en ninguna pues se van a dar virus completos infecciosos. Por lo tanto, el primer mito, el de que vacunarse va a provocar la enfermedad en una persona, ya quedó de lado. Mayra, vamos a revisar algunos mitos. Uno, por ejemplo, dice: el proceso de la vacuna ha sido muy rápido. Omite factores de seguridad importantes y le están haciendo a la loca. Yo no me vacuno, dice la gente. ¿Qué le dices? Que, que no tiene por qué temer, porque mira, Elmer, te cuento, cuando empezamos con el problema a nivel mundial, voy a hablar en plural, empezamos como humanidad, ¿no? La Organización Mundial de la Salud rápidamente empezó a tomar acciones, sobre todo las organizaciones que se dedican al desarrollo y a la evaluación de vacunas. Y se generó un grupo que, aunque estaba previamente, pero se empezaron a reunir, que son todas las agencias reguladoras de todo el mundo, las principales, para establecer las guías que tenían que seguir los fabricantes y los desarrolladores de vacunas para que pudiesen cumplir con una vacuna disponible entre 12 y 18 meses posteriores al inicio de la pandemia. Uh-huh. Hay que recordar, Elmer, las vacunas y cualquier medicamento tiene 3 características principales que tiene que cumplir: calidad, seguridad y eficacia o protección en el caso de la vacuna. Entonces, una de las cosas que dijeron en estas reuniones, y que fue una guía, vamos a decir, una manera en que para ir presentando los estudios, es que se tenían que utilizar plataformas que ya hubiesen sido probadas en su seguridad con otras vacunas. Es decir, que no se están aprobando plataformas completamente nuevas, ni que no hubiese un antecedente de seguridad previo. Lo que la gente tiene que saber es que todos estos desarrollos vacunales, todas estas vacunas que llegaron en menos de un año a fase 3, es porque ya tenían estudios de seguridad previos que aseguraban que era segura la administración, o al menos la evaluación en fase 1, fase 2 y fase 3, ahora con el antígeno de SARS-CoV-2. O sea, había información previa, mucha. Si bien no había de SARS, sí había de la plataforma vacunal, ¿sí? Entonces, esto es bien importante que la gente lo sepa. Muy bien. Después, dime, Sigue. Elmer. No, sigue tú. Entonces, después de esto, evidentemente las fases de desarrollo de una vacuna son fases que tradicionalmente, y yo creo, fíjate que esto se nos va a quedar después de pandemia, porque regulatoriamente estamos viendo que es posible, pero tradicionalmente una vacuna se evaluaba de manera secuencial. ¿Qué quiere decir? Empezaban los estudios de investigación, terminaba la investigación, empezaba el preclínico en animales para evaluar seguridad, dosis. Posteriormente, terminaba el preclínico, empezaba el fase 1, terminaba el fase 1, luego el fase 2, terminaba el fase 2 y luego el fase 3. Eso para evaluar seguridad y eficacia. De manera paralela, se hacía el desarrollo farmacéutico, que también es una serie de pasos que hay que verificar la calidad. Esos pasos, cuando eran secuenciales, nos llevaban casi 10 años, ¿sí? Ahorita, por la emergencia en pandemia, las agencias reguladoras permitieron que algunos de esos pasos no se omitieran, sino que se hicieran a la par. Entonces, el preclínico, si faltaba un poco del preclínico, se cumplía seguridad y empezaba el fase 1.
no terminaba el fase 1 cuando ya empezaba el fase 2. Con los primeros datos del fase 1 se podía permitir, si se hacía un análisis de riesgo correcto, hacer un fase 2 y ese fase 2 se convierte en fase 3. Ustedes van a ver muchos estudios Ujú, clínicos exacto. que dicen fase 2, 3, porque Uno, se dos. diseña un Ujú. estudio exactamente. Entonces, en lugar de tener un proceso secuencial, ahora tenemos un proceso que va en Claro. paralelo y eso nos permitió tener vacunas en menos de 12 meses que ya Exacto. tienen resultados de un fase 3. Exacto. Ahorrar el tiempo entonces se ha ahorrado a dos grandes niveles, según te entiendo. Uno, en que ya había muchísima información sobre cómo desarrollar plataformas contra coronavirus por lo del SARS y por lo del MERS. Y había mucho. Cuando ha aparecido este virus, que es un corona, los científicos han dicho, mira, ya tenemos todo este conocimiento contra los corona. Uno. Y lo otro es de que en vez de que se siga el procedimiento típico de que terminemos una, empezamos la otra, terminemos la otra, acá han ido como montando y recogiendo datos y empezando la otra y así hemos logrado ahorrar mucho, mucho tiempo. Entonces, este mito de que todo se está haciendo muy rápido y que se están omitiendo factores de seguridad es falso, Mirna. Es falso y mira, hay que ser muy, muy claros con la población, porque a veces tendemos a dar noticias de manera absolutista, ¿no? Los resultados que tenemos de fase 3 son resultados en cierto momento del estudio. Los estudios están durando, el fase 3 está hecho para 2 años, ¿sí? Pero ya tenemos resultados suficientes para asegurar, otra vez estoy hablando como humanidad, para asegurar que en el día, al tiempo que lo evaluaron, que fue al día 160 y pico, 162, ya los anticuerpos se empezaron a fabricar, a producir desde los primeros días, desde los primeros 20 días, pero se sostienen al menos hasta 162 días, que son los que ya se evaluaron. Entonces, Correcto. es bien necesario decir que los estudios completos se van a terminar en 24 meses, pero porque son muy ambiciosos, son 44,000 pacientes, o sea, realmente la logística para montar un estudio así pues amerita la Así es. inversión que se está haciendo, que tú sabes que son de miles de millones de dólares. Exacto, exacto. Te cuento, yo soy voluntario de uno de esos estudios clínicos del de fase 3 de Moderna aquí en Estados Unidos y yo tengo que estar con ellos por 2 años, me van a sacar sangre cada cierto tiempo, etcétera. Es un compromiso. Muy bien, entonces hemos ya disipado dos mitos. Uno, de que te van a poner la vacuna y te vas a enfermar ya está disipado porque ninguna de las vacunas te va a poner virus activos y la otra nos estás ayudando a disipar el mito de que ha habido apuro, de que se ha hecho la loca, de que los factores de seguridad no están estudiados. Mayra, vamos a tomar otra pausa, por favor, y cuando regresemos vamos a revisar Estamos conversando con la doctora Mayra Pérez Tapia y es doctora en inmunología, directora de la Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioprocesos del Instituto Politécnico Nacional en México. Estamos disipando mitos de las vacunas. Si usted se perdió todo lo que pasó del programa, todo esto queda en la nube para que usted lo pueda escuchar en el momento que quiera. RPP Noticias pone todos estos programas para que usted lo escuche en el momento que lo desee y le recomendamos que lo haga. Ya nos explicó qué tipos de tecnologías usan las vacunas que tenemos en este momento y ya disipó dos dudas. Una, que el ponerse la vacuna te va a dar la enfermedad y la otra es que se han apurado mucho, lo han hecho a la loca, no han tenido cuidado con chequear la seguridad y no me voy a vacunar. Quedó disipado. Eh, Mayra, vamos a ir con otro mito. A ver qué te parece este mito de aquí. Dice que si alguien se vacuna contra la gripe, ya puede quedar protegido contra el coronavirus. ¿Para qué te vas a proteger? ¿Para qué te vas a vacunar contra COVID si vacunarte contra la gripe ya es suficiente? Son microorganismos diferentes, son virus diferentes. Acuérdense lo que yo les comentaba al principio de nuestra conversación. Nuestro cuerpo reconoce proteínas extrañas, pero las proteínas que reconoce de la gripe, de la tradicional, son diferentes a las proteínas de SARS. Entonces, realmente cada vacuna es específica para el virus porque sus proteínas son diferentes. Entonces,
si nosotros nos vacunamos contra la gripe, no vamos a estar protegidos contra SARS. Vamos a estar protegidos contra las proteínas particulares de ese virus, que es la influenza, pues, pero no nos vamos a proteger contra SARS. Ujú. Son cosas, Muy bien. son totalmente diferentes. Muy bien, son específicas. La vacuna del sarampión te protege contra el sarampión, la de la papera contra papera, la de la rubiola contra la rubiola, la de COVID-19 contra COVID-19, etcétera, etcétera, etcétera. Son específicas. Este último mito está circulando muchísimo, sobre todo que la vacuna de Pfizer y la de Moderna son de las dos primeras que van a lograr su aprobación. Mayra dice que la vacuna te va a cambiar el ADN, que te va a convertir en un ser humano mutante, genómicamente mutado, y que te vas a convertir como un chip. ¿Qué le dices a esa gente que estas vacunas de Moderna y la de Pfizer de mRNA te van a cambiar el ADN? Esto no es cierto. Lo que hay que entender es cómo funcionan esas vacunas de RNA, ¿no? Ujú. El RNA, vamos a decir, yo siempre les explico a mis alumnos, a la Mickey Mouse, como decimos por aquí, cuando este tipo de información es muy, muy básica de entender. Toda la información genética está en el DNA. Eso es como nuestro alfabeto. Y ahí están las letras que forman palabras. Del DNA tenemos que pasarlo a RNA. ¿Por qué? Porque el RNA es el que tiene la información para formar las proteínas. ¿Sí? Entonces, realmente nuestro genoma es el DNA. La vacuna que nos van a colocar, o la vacuna de RNA, vacuna de Moderna, o la vacuna de Pfizer, Pfizer. son segmentos de RNA, es decir, de la información para producir proteínas. Ese RNA viene cubierto como por una pelotita como con una capa de grasa, porque el RNA es un material que es muy sensible tanto a la Delicado. temperatura como a la degradación por ciertas enzimas. Entonces, viene protegidito y cuando lo administran, lo que pasa es que nuestras células lo capturan y adentro de la célula se libera ese pedacito de RNA. Ese pedacito de RNA adentro de la célula se transforma en proteína, pero es transitorio, no es permanente, solamente se transforma la cantidad de RNA que entró, no se va a incorporar a nuestro genoma, no va a pasar a ser parte de nuestro DNA, no vamos a ser mutantes, sino únicamente estamos ocupando nuestra máquina metabólica, vamos a ponerlo así, para fabricar proteínas, y la vamos a fabricar de manera transitoria. En el momento que ya no haya RNA, se acabó, ya no va a haber más RNA, pero el tiempo que la podamos producir es suficiente para que el sistema inmune la detecte y monte una respuesta contra ella, porque hay que recordar que es Ujú. una proteína no propia, es una Claro. proteína que no pertenece a nosotros, es una proteína que la identifica nuestro sistema como extraña, monta una respuesta contra ella y se da la inmunogenicidad. Pero Ujú. insisto, es una expresión transitoria. Se acaba en el momento en que se acaba el RNA, ya no hay Ujú. más expresión. Exacto. Correcto. Y lo que también nosotros le hemos explicado a nuestros oyentes aquí, Mayra, es que eso que has descrito tan perfectamente bien de que el ARN mensajero sirve para fabricar las proteínas de este virus, ocurre eso en lo que es el citoplasma. Si pensamos en el huevo de la gallina que tiene su yema y tiene su clara, todo esto ocurre en la clara y es en la yema, en el núcleo donde está nuestro genoma, de tal modo que esta vacuna no llega ni siquiera cerca al núcleo, al genoma, que es lo que tiene nuestro ADN. Todo es afuerita, en el citoplasma, y ahí es donde actúa la vacuna, ¿cierto? Yo siempre les explico también cuando me ha tocado participar en esta divulgación aquí en el país, que es como cuartos. El cuarto donde está el DNA es el cuarto más protegido y más escondido de la casa. Sí, Exacto. es la habitación más importante. Para llegar ahí,
tiene uno que recorrer muchas puertas y es complicado acceder. Entonces, nuestro DNA está protegido. Este proceso de producción lo estamos haciendo en el vestíbulo, ¿sí? Suficiente Exacto. para que podamos presentar la proteína y ya, ni siquiera van a atravesar, Qué lindo. a entrar en las intimidades de la célula, ¿no? Muy bien. Entonces, se Qué queda bien. una parte muy temprana. Muy bien. Pues Mayra, mira, te agradecemos muchísimo. Has disipado 4 mitos importantes. El primero, el más importante, que esto no te va a cambiar tu ADN, tu genoma. Las vacunas son específicas y protegerte contra la gripe no te va a proteger contra COVID. Lo otro es que si te dan la vacuna no te va a causar el COVID. Y la otra es de que pues es muy rápido, que se ha hecho muy rápido la loca y eso no es cierto. Mayra, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que le esté pasando lindo en tu país. Cuídate mucho, cuida a tu familia y gracias por haber estado Así con es. todos los oyentes de RPP Noticias. Ha sido un placer para mí, Elmer, y muchas gracias también por haberme invitado. Espero que estén muy bien y les mando un abrazo fraterno. Frío, porque aquí hace frío, para nosotros ha sido frío. Sí, en el Perú ya está calientito. Muchas gracias, la doctora Mayra Pérez Tapia, y es doctora en inmunología y directora de la Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioprocesos del Instituto Politécnico Nacional en México. Estuvo con nosotros. Así que, señora, yo creo que la doctora nos dio en el clavo cuando nos dijo, les hace falta a ustedes, a todos, no dijo ustedes en el Perú, sino a todos los científicos, educar, educar, repetir y repetir, solamente con buena información, que es lo que tratamos de darle aquí en los programas de RPP Noticias, basada en ciencia y en evidencia, es que podremos abrir los ojos y aceptar con entendimiento lo que viene. Nosotros vamos a regresar en un momento y ¿qué le parece? Todo el programa ya es vuestro para que nos den para que nos hagan preguntas y respuestas, podemos empezar nuestro consultorio libre. ¿Le parece?